Bueno, Verónica Miranda. Sí, ayer se trató en la Cámara de Diputados porque tomó estado legislativo finalmente el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Es un proyecto de ley, la verdad que bastante raro que ha enviado porque envía un proyecto con muchos menos artículos de lo que es habitualmente el proyecto de presupuesto, en donde solamente fija la suma de pesos del presupuesto en 31.489 millones de pesos para el año 2019, pero no informa, como es habitualmente en todos los proyectos de presupuesto, ni la clasificación económica, digamos, ni las erogaciones corrientes, ni las de capital, cuánto se va a invertir en cada una de esas, los gastos o las erogaciones de acuerdo a su función, digamos, para cada uno de los estamentos del gobierno de la provincia, no establece las cláusulas por las cuales se autoriza a mover partidas al Poder Ejecutivo, bueno, entre otros artículos que no están, está solamente esto, está fija la suma de peso de los organismos descentralizados autofinanciados como es DOCEP, Caja Social, Comisión Reguladora, y establece la cantidad de cargos en la administración pública provincial, que es de 30.898 cargos, las horas cátedras de 65.393 y los cargos del Poder Judicial de 1.356 cargos para el Poder Judicial. Y ahí incorpora, Mario, un artículo que dice que exceptúa al Poder Ejecutivo Provincial de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 256, que es la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la provincia, que esa ley, en el título 12 y en las secciones que nombra, establece cómo se debe presentar el presupuesto, que es un presupuesto por programas, cómo se debe hacer la clasificación económica, los diferentes cuadros que se deben elaborar para presentar el proyecto de presupuesto. Imagínate que son varias secciones de esa ley que establece cómo se deben presentar y por eso generalmente un proyecto de presupuesto viene con una cantidad, es como un libro, por decirte, con muchas páginas, ¿no? 500, 600, 700 páginas, detallado programa por programa del gobierno con sus erogaciones, con la fuente de financiamiento, con metas de cada uno de los gastos. Por eso te digo que además todos esos cuadros vienen precedidos de una explicación, además de las razones. Exacto, ¿no? Y por cada ministerio, por cada área de gobierno, por cada ministerio, por cada secretaría, en estos casos del gobierno de la provincia. Por eso quiero aclarar que solamente vino este que son 6 páginas, diríamos, del texto de la ley, son 2 nada más, por decir una manera, y bueno, llamó mucho, la verdad que llamó mucho la atención esta presentación, Mario. Ayer, por supuesto, el bloque de Avanzar y Cambiemos por San Luis, apenas se quiso incorporar todos los proyectos que estaban en el sumario, pidió o planteó que no se aprobara o no se le diera estado legislativo al proyecto de presupuesto, esta nota que había enviado el Ministerio de Hacienda. Ellos sostenían que es de una gravedad mayúscula, dijo Alejandro Cacase, que es una cuestión que por primera vez el Estado provincial hace y que que es muy delicado el tema, porque vos sabés, es cierto, la Constitución provincial, Mario, es para el único, casi diría, porque la otra es la ejecución presupuestaria, pero son los 2 casos en que la Constitución provincial establece las presentaciones, las fechas, el día que se debe tratar. Si en 70 días la legislatura no se expide sobre el presupuesto, queda aprobado de manera ficta. Sí, sí. ¿Está bien? Y sí, por eso te decía que por eso tiene el 31 de agosto como fecha de presentación. Exactamente. Entonces, por eso ellos sostienen que es algo muy grave. Y ellos plantean que es muy grave este artículo que está incorporado en el proyecto, por el cual se exceptúa al gobierno, o sea, se exceptúan ellos mismos de presentar el proyecto de presupuesto de acuerdo a esta ley. Y ellos marcan que la Constitución, Mario, es muy clara en esto, y es cierto, hay es el artículo 92 de la Constitución, Mario, habla de toda la ley de presupuesto de gastos, cómo debe fijar por un año los periodos y los gastos y los recursos de un año, que se pueden calcular para periodos superiores hasta máximo de 3 años, pero que no pueden exceder el periodo de la gestión del titular del Poder Ejecutivo, ¿está bien? Que en este caso es Alberto Rodríguez A. Que deben figurar
esto es la Constitución, estoy hablando, en el presupuesto deben figurar los gastos e inversiones del Estado provincial por el correspondiente ejercicio, incluso los ordinarios o extraordinarios autorizados por leyes especiales, que su iniciativa pertenece al Poder Ejecutivo. Y mira lo que dice, mira, textual, Mario, te voy a leer la Constitución. La ley de presupuesto no puede contener disposiciones por las cuales se modifiquen, sustituyan o deroguen leyes o normas de todas estas, perdón. ¿Está bien? Es clara, digamos, en cuanto a que no a lo que está planteando. No puede tener ninguna artículo que modifique leyes, que sustituya leyes, como está planteándolo el gobierno justamente en esta ley que envía el gobierno, ¿no? Por eso ayer fue uno de los principales fundamentos de la oposición para pedir que no se trate. Claro, porque la razón que hubo para esas digamos, limitaciones estaba dado porque se usaban las leyes, también pasa en las naciones, se usan las leyes para derogar disposiciones que están vigentes, claro, cuando no es ese el camino y no es esa la razón de la discusión. Y además porque por la vía de esta se podían llegar a derogar impuestos o establecer impuestos y tomar otra serie de determinaciones que nada tenían que ver, esconder en el presupuesto esas digamos normas que deben ser objeto de una consideración especial. También habló en el recinto Gastón Issa, que dijo que esto era una cuestión inédita que se ha visto con respecto al proyecto de presupuesto, que no se puede tratar con esta ligereza o liviandad, que no se ha respetado ninguna norma básica de las presentaciones de los presupuestos, que está regulado, dijo, por la Constitución, y que no hay un plan de gobierno anual y que por eso ellos sostienen que es un cheque en blanco que los legisladores no pueden aprobar. Y en defensa del proyecto de presupuesto habló Marcelo Sosa, el presidente del bloque del gobierno del bloque Unidad Justicialista que responde al gobierno provincial, y dijo que en realidad que había que dar un debate serio, que no era como ellos lo estaban planteando, que esto vino así porque hay una crisis económica nacional, hay inflación, hay tarifazo, hay deudas, y por eso el gobierno de la provincia tuvo que mandar el presupuesto de esta manera. Ajá. Y bueno, con poco se limitó a criticar al gobierno nacional, igual que Alfredo Domínguez, que también habló en el recinto y dijo que había un desastre nacional, y que bueno, ante este desastre nacional se tuvo que mandar el proyecto así, que es muy difícil cumplir el 50% esto de gastos corrientes y gasto de capital, dijo que era casi imposible poder cumplirlo. Entonces, por eso el gobierno no lo enviaba, y que iban a dar todos los debates necesarios en las comisiones. Así que, bueno, ojalá sea así. Pero bueno, estuvimos hablando con los diputados, se terminó votando, por supuesto, por el oficialismo, con la mayoría que tiene, y se tomó estado legislativo este proyecto tal cual vino del Poder Ejecutivo. Ahora pasa a las comisiones para su tratamiento, que como lo dice la Constitución, tiene 70 días la legislatura para tratarlo, diputados y senadores. 35 y 35. Claro. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Comisión de Finanzas, que es el diputado Alfredo Domínguez, y que es, bueno, del oficialismo provincial. Y mira lo que me contesta cuando yo le pregunto qué opinión le merece este proyecto de presupuesto tan extraño o incompleto que vino, y me negó. Primero me lo negó, después, bueno, tuve que reconocerlo. Pero esto es lo que me contestaba. No, entró el proyecto de ley de presupuesto, tal cual lo establece la Constitución provincial en términos. O sea, ya toma estado legislativo, ¿no?, para que la comisión evalúe y la Cámara de Diputados se pronuncie oportunamente en los términos que corresponden. Bueno, sí, los cuadros de erogaciones, de fuente de financiamiento, como habitualmente se presentan, a eso me refiero con incompleto. Bueno, lo que pasa es que tiene unos artículos donde pide alguna concesión en lo que respecta a la imprevisibilidad que tiene la economía argentina. El presupuesto, creo que razonablemente, no tiene el optimismo quizá que tiene otros años, pero ha crecido en un 18%, es lo que
se presupone en función de lo que se ejecutó durante el año pasado, ¿no? Nosotros estamos en una crisis nacional principalmente económica enorme, de una inestabilidad enorme. Fíjese que, o sea, la provincia, teniendo en cuenta uno de los datos de los que podríamos decir medianamente certeza, era que el gobierno nacional aspira a achicar el déficit fiscal a 1.3 del Producto Bruto, que era una de las condiciones a las cuales llevaba el fondo, y eso lo trae aquí contenido dentro del presupuesto de la provincia. Pero ahora ya nos enteramos, por versiones periodísticas, que llevan un proyecto al Fondo Monetario Internacional de presupuesto sin que lo sepan los gobernadores o los legisladores nacionales, donde aspiran a un déficit cero. O sea que este 1.3 que nosotros hemos incorporado en el presupuesto nuestro ya queda totalmente desactualizado, fuera de la realidad. Entonces, como no tenemos certeza de lo que va a hacer la nación, que implica tener un presupuesto que federalmente comprende a toda la provincia, es que se ha hecho responsablemente una proyección de crecimiento del 18% en relación al que se ejecutó el año pasado, que bueno, esperemos que se pueda cumplir, ¿no? ¿Y qué piensan hacer? ¿Van a esperar a que les envíen el contenido del presupuesto? ¿Qué piensa, qué evalúa el bloque? No, nosotros en el bloque yo creo que esto lo vamos a analizar y lo vamos a tener un pronunciamiento favorable, porque nosotros tenemos previsibilidad de obras aquí, que bueno, son largas, tendría que tener en la mano, pero tenemos previsibilidad de obras. Y lo que tenemos la certeza es de que la provincia de San Luis debe ser una de las pocas provincias argentinas que tiene equilibrio fiscal, que se ha ido cumpliendo, que tienen los mejores salarios, que tienen mejor política social, que tienen la mejor decisión de intervenir en el mercado, en una economía competitiva, y que tiene anuncios extraordinarios del momento, de ahora, actualizar los sueldos, adelantar lo que estaba previsto para el año 2018, era el 21% de aumento, se va a adelantar la cuota de octubre a este mes y se va a abrir la cláusula gatillo para que los trabajadores fundamentalmente no pierdan este terrible desastre que tiene la economía nacional, el producto de la inflación. Otro de los temas es una línea de créditos para los que están en crisis de producción. A muchos les servirá para pagar el gas, a otros les servirá para pagar la energía eléctrica. Todo cuestiones que ha desatado este gobierno nacional con esta política económica de desorden de la economía productiva del país. Bueno, creo que esas son las cosas que tenemos que mirar, que este gobierno da garantía de equilibrio y de orden fiscal. Pero bueno, yo entiendo lo que usted me plantea, pero digo que está vacío, es solamente esto, no han venido anexos, no han venido detalles de obra, de cuánto se va a invertir en cada obra. Han venido detalles de obras, pero ¿cómo vas a calcular la obra si vos tuviste una devaluación en lo que vale el año del peso argentino del 100%? ¿Cómo calculas una obra? Bueno, pero digo, le van una a obra que te va a demorar, pero que tenemos que tener nosotros un patrón. El patrón es la economía nacional, el presupuesto nacional. Vamos a comprometernos todos a cumplirlo. El gobierno nacional va a ordenar sus gastos y la crisis la genera el gobierno nacional, no las provincias. Nos quieren tirar un problema que ya nos generan un problema. Entonces creo que esta actitud de este presupuesto es muy responsable porque prevé un monto de gasto, 31.000 millones, un poco más, no tengo los números exactos, una serie de obras que se van a cumplir, y lo que te pide exactamente que lo que es gasto de inversión y gasto corriente y gasto de capital, es muy difícil cumplirlo en estas condiciones. Un ejemplo, la provincia de San Luis en la terminal de ómnibus pagaba de luz al mes 100.000 pesos, ahora viene 1 millón. ¿Cómo puedes presupuestar eso vos? Si esto se produjo ahora con el tarifazo. Es imposible. Entonces tenemos que ser serios. Lo que tenemos que tener tranquilidad es que la provincia no tiene deuda, tiene la mejor política social, tiene la mejor intervención en una economía competitiva, alentando permanentemente con responsabilidad y oportunamente con los recursos que acumuló. Ahora tenemos nosotros una inversión de 5.000 millones que era el fondo anticrisis, que todavía es una cuestión que está en pleno desarrollo. Si no fuera esas cosas, ¿qué haríamos en San Luis? Tenemos que discutir serio.
Bueno, esto es lo que plantea el diputado Alfredo Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, donde se va a tratar el proyecto de esta nota. Por ahora es una nota con un proyecto de presupuesto. No está el presupuesto. ¿Me permite una digresión? Sí. Yo creía que su premio extraordinario a la paciencia, Verónica, lo tenías ganado acá, entre nosotros. No. Conmigo, por ejemplo. Mucho en las pero veo que ante este diputado charlatán, digo, que se habla encima, ¿no? Que es Domínguez. Que es capaz de justificar cualquier cosa, hasta su paso por la Intendencia Municipal de Justo de Arax sin ir preso porque lo salvó Poggi, Adolfo y Alberto Rodríguez, has ganado más que el reconocimiento a la paciencia. Qué charlatán de feria, ni siquiera charlatán de feria, ¿no? Es un charlatán, ¿verdad? Es un irresponsable y es un irrespetuoso de la ciudadanía, el diputado Domínguez. Sí, él viste, larga muchas frases. Me parece gracioso cuando le digo que no lo presenta, me dice como corresponde al proyecto. Me dice, no tiene el optimismo de otros años. Sí, por eso digo que me da risa las frases que dice. Para mí es un irrespetuoso. ¿Qué crees que te diga? Yo estimo, Mario, que van a esperar. Los próximos días van a esperar que se presente el presupuesto a nivel nacional, que es ahora, el 15 de septiembre, y allí el gobierno va a elevar el proyecto de presupuesto porque estaban trabajando como todos los años en el presupuesto, elaborándolo los equipos técnicos, porque sé que así lo estaban haciendo. Pero bueno, también me parece que quieren generar este hecho político diciendo, miren, no podemos ni calcular una obra porque no tenemos ninguna pero para eso tienen que poner a alguien que no sea Domínguez que los defienda. Pero vos lo escuchás a Domínguez y obviamente en lo vacío que es y en lo irresponsable y irrespetuoso a la ciudadanía que es, en la manera en que nos toma el pelo y con esa sonrisita que se le escucha que va diciendo te estoy jodiendo, no ves que sos boludo, eso es lo que te está diciendo Domínguez, no puede ser una defensa del gobierno de Rodríguez Sá. Yo no los entiendo. ¿Por qué no ponen a gente con capacidad para que fundamente, aunque sea políticamente, Vero? Son impresentables. Este Domínguez es impresentable. Tendría que estar en la cárcel. Lo salvó Adolfo Rodríguez Sá, Alberto Rodríguez Sá y Claudio Poggi. Ellos lo salvaron de ir a la cárcel. Bueno, él es el presidente de la Comisión de Finanzas y como te digo, va a estar ahí el proyecto. Él se comprometió en el recinto a que iban a ir los funcionarios, iban a ir la ministra, los funcionarios a explicar este proyecto, que en realidad es nada más que el texto, también son 6 páginas, de los cuales el proyecto son 2, que está, como les dije, incompleto y que no sabemos más nada del presupuesto en cuanto a su contenido. No tiene contenido, ¿está bien? No le enviaron el presupuesto. Aunque él diga que no lo han enviado. Y han enviado el monto que han calculado, más o menos, de acuerdo a los ingresos que tiene este año el gobierno de la provincia. Y nosotros estuvimos hablando precisamente de eso con Alberto Fara, porque él ayer mismo ya nos planteó el tema de que esto era una vergüenza, lo que se había enviado, una falta de respeto a la legislatura, dijo él, y es un cheque en blanco que no vamos a aprobar. Y él nos decía que se puede calcular, ya con los ingresos que un poco que ha tenido, él sostiene, y lo hemos escuchado hace poquito, se los pasé a la nota, en donde él dice que el gobierno de la provincia ha tenido muy buenos ingresos pues de coparticipación. Y con eso ya se puede hacer un cálculo, que seguramente lo han hecho para dar esta cifra de los 31.000 millones, y se puede hacer el proyecto de presupuesto. Y bueno, él estaba muy molesto por este envío que han hecho. Y bueno, estuvimos hablando con el diputado Alberto Fara de Cambiemos, que integra también la Comisión de Finanzas, y esto nos decía. Sí, realmente es una pena y es una tristeza que haya pasado esto, algo que no pasó nunca en la provincia. Arrancamos violando el artículo 92 de la Constitución porque un artículo de la ley, del proyecto de ley de presupuesto pide que no se apliquen o que no se cumplan normativas de la ley tomo 8, 256 del año 2004. Se han olvidado seguramente de pedir la excepción o que no se aplique la ley, la 252-2004 también, seguramente la van a agregar, pero ya está violando la ley 252 porque no cumple con el tema de los programas, están violando la 256, está violando la Constitución que no permite en su artículo 92 que la ley de presupuesto tenga excepciones a normas o a leyes. Por lo tanto, más allá de la excusa de que no se puede hacer el presupuesto por la situación nacional, lo cual no es así porque hasta el
el mes de agosto tenemos un 35% de incremento, conocemos los números y tenemos una referencia como para hacer un presupuesto. El presupuesto nacional, más allá de algún cambio que pueda tener, que se presente el día 15, pero siempre se hizo así en San Luis, nunca hubo problema. Por lo tanto, como reconoció un diputado recién, se cumplió con el formalismo nada más. Es decir, defender lo indefendible es un proyecto que no cumple con las leyes, no cumple con la Constitución. No podíamos nosotros darle entrada a algo que no cumple. Tiene que volver y venir como corresponde. Pues esa es la razón por la cual nos hemos opuesto, amén de cuestiones de números, ¿no? Es decir, yo entiendo que este año ya llevan más o menos 20.000 millones de algo recaudados, o sea, de ingresos de la provincia van a estar cerca de los 30.000. Quedan 4 meses, más allá de que realmente estamos esperando una disminución. Los números de agosto han sido buenos para el gobierno nacional y han sido buenos para la provincia, porque lo que le ha entrado de nación ha sido muy bueno, o sea, está en un promedio de un 35% de la provincia. Por lo tanto, para los 8 meses y con todo lo que ellos llaman desastre, y que realmente lo que nos ha perjudicado muchísimo son muchas cosas que han pasado del gobierno nacional, aún así la provincia sigue teniendo ese privilegio de recibir una muy buena coparticipación nacional, que es un 35%. Ya tenemos el número de agosto y ha sido muy bueno el número que va para los municipios también. Por lo tanto, en San Luis, ¿usted dice que con estos números podrían haber elaborado el proyecto? Por supuesto, sin ningún problema. Y es decir, ha sido una excusa, porque aparte estamos poniendo una excusa para no cumplir la ley. Es decir, no podemos usar excusas para no cumplir la ley. Dicen que no se sabe cuánto va a estar el dólar, la inflación. Sí, no importa, lo podemos estimar. Hay una estimación en el proyecto de presupuesto nacional también, más allá de cualquier vaivén. Yo pongo esta mañana, hablé otra radio y puse como ejemplo, en el año 2017, el presupuesto provincial no contenía nada. Cuando se perdió la elección PASO, hubo que poner 3.700 millones de pesos para ganar la elección, y eso no estaba en ningún presupuesto. Por lo tanto, no me pueden decir ahora que no tienen ningún número. Es decir, eso es una excusa. Si pusimos 3.700 millones, si no hicimos obra pública, no llega al 13% en 2017 la obra pública. Están hablando de la obra pública de este presupuesto, que contiene una enumeración de 15 o 20 obras que no sabemos qué es lo que es, ni monto, ni nada, porque no tiene ni siquiera ninguna aclaración del lugar, de nada. Es una pena esto que ha venido. Realmente da mucha tristeza que haya sido así. No se ha trabajado, sinceramente no se ha trabajado. Cualquier cosa que nos puedan decir cae en saco roto, en el sentido de que no cumplen con la ley, no cumplen con la Constitución. Después cualquier comentario que hagamos ya no sirve, porque podemos hablar de números, pero si no está cumpliendo con la Constitución, ese artículo que le han puesto, en donde se pide la excepción de la sección primera, tercera y cuarta de la ley 256, el artículo 92 de la Constitución lo prohíbe. Es decir, han hecho algo prohibido por la Constitución. Por lo tanto, lamentablemente hemos tenido que tomar esa posición. Yo en el bloque dije que teníamos que ver la forma de no ser tan duros ni tan violentos en este rechazo, porque, bueno, ahí se está gestionando el presupuesto nacional también, pero lamentablemente estamos ante una violación de la Constitución y violación de la ley que hace que tengamos que rechazarlo. Desde ya que en estos términos, si no cambiamos, si no viene todo, nosotros lo tenemos que rechazar. Bueno, esto es lo que nos planteaba el diputado entonces Alberto Fara, que ellos sostiene que si no viene todo el presupuesto lo van a tener que rechazar, porque claro, porque no tiene nada, tiene una enumeración de obras nada más, que encima no es amplio, porque por ejemplo dice ingreso a parajes, jerarquización, no sabes cuántos ingresos a cuántos parajes y cuánto se va a invertir en esa obra, por ejemplo. Sí. Son vaguedades, digamos, ¿no? Entonces, no, ellos sostienen que así no se va a aprobar. Yo estimo, Mario, que en la tradición que tiene el gobierno de la provincia en decirse que son escuelas de administración, lo van a presentar luego de que presente el gobierno nacional su proyecto de presupuesto, van a presentarlo como corresponde. Estimo, me parece que esa es la idea, pero bueno, por ahora, ayer tomó estado legislativo y pasó a la Comisión de Finanzas y vamos a ver qué tratamiento le dan a este proyecto. Cuando Fara habla del 35%, y lo repite varias veces, es que la coparticipación que recibió la provincia es 35% mayor en los primeros meses que lo que fue el año pasado. En relación al año pasado. ¿Te acuerdas que yo le pasé una nota hace poquito en donde él dice que lo compara todo con el mismo periodo del año anterior? Sí. Y dice que la recaudación ha sido casi el 35% más que el año pasado. Exacto, sí. En estos primeros meses. Exactamente. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa de las noticias, ya continuamos.
Nada Secreto en Twitter. Nada Secreto